Llegué al hotel con una idea en la cabeza: sorprender a Valeria. Era nuestro aniversario, y después de tantos años juntos, me pareció que un detalle así podía revivir algo de lo que una vez nos hizo inseparables. Todo estaba en los detalles: las rosas en la cama, el champán enfriándose en la cubeta de plata, las velas perfumadas. Hasta me aseguré de que la habitación tuviera la vista más cabrona de la ciudad. Pero lo que más me emocionaba era otra cosa: la cámara oculta que instalé, esperando capturar su reacción, ver en su rostro el asombro, la emoción, la chispa de lo inesperado. La realidad me escupió en la cara. Después de acomodar todo, me senté en el sillón de la esquina con una cerveza en la mano. Quise probar la cámara, asegurarme de que todo estuviera bien. Encendí la pantalla del portátil, avancé la grabación y mi mundo entero se derrumbó en silencio. Ahí estaba Valeria. No entraba con expresión de sorpresa ni amor. No. Ella ya había estado ahí antes de que yo llegara. Y no estaba sola. Un hijo de puta la acompañaba. Me quedé inmóvil, sintiendo como el frío me subía desde las manos hasta el pecho. En la pantalla, la mujer con la que compartí mi vida sonreía cómplice a un cabrón al que ni siquiera reconocía. Lo miraba con esa expresión que creía solo era mía. Luego rieron, se besaron, y se despojaron de la ropa con una facilidad que me enfermó el alma. Cada gesto que le había visto hacer conmigo lo repetía con ese pendejo, en la misma cama que había adornado para ella. Los segundos pasaban como siglos. La sangre me latía en las sienes. Cada caricia, cada beso, cada puta risa clavaba un puñal más en mi estómago. No podía apartar la vista. No quería. Era mi dolor, mi vergüenza, mi infierno, y lo iba a mirar hasta el final. Pero el verdadero golpe llegó cuando el otro cabrón se vistió, se acomodó el reloj y salió de la habitación como si nada. Valeria se recostó en la cama, sonrió para sí misma, y después sacó su teléfono. Mi teléfono sonó en el bolsillo. Me quedé viendo la pantalla, el nombre de mi esposa iluminando la llamada. La grabación mostraba a Valeria con su voz dulce, fingiendo emoción. Mi amor, estoy tan emocionada. Ya quiero que estemos juntos este fin de semana. La miré en la pantalla, vi su mueca falsa, la escoria de mentira que se derramaba de su boca. Apreté los dientes, sentí el metal del coraje en la lengua. No contesté. Solo miré la grabación hasta que terminó. Hasta que todo quedó claro. Cuando finalmente la puerta de la habitación se abrió y Valeria entró, vi cómo puso esa misma sonrisa, cómo fingía sorpresa, cómo actuaba como si fuera la esposa devota que esperaba este momento con ansias. Ella no sabía nada. Entró con ese paso ligero, con la sonrisita de quien cree tener el control, la seguridad de una actriz que ha ensayado el mismo papel hasta la perfección. Cerró la puerta y, sin verme bien, soltó su bolsa en la mesa. Se giró con esa expresión melosa, los ojos grandes, el suspiro teatral. Mi amor, casi ronroneó, estirando los brazos como si quisiera que la abrazara. No me moví. No parpadeé. El aire de la habitación se volvió denso, espeso como el humo de un cigarro barato. Me quedé viéndola, contando los segundos en mi cabeza, dejando que la tensión le hiciera cosquillas en la piel. Y ahí estaba el primer titubeo, el ligero fruncimiento en su ceja, el peso de mi mirada clavándose en su pecho. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz con ese filo de incomodidad. No respondí. Solo me incliné hacia la mesa, donde tenía el portátil abierto. Hice clic en el video, adelanté unos segundos, y dejé que la habitación se llenara con el sonido de su risa. Su risa con otro. El jadeo de la traición. La vi palidecer. No de golpe, no como en las películas. Fue lento, como si la sangre misma le hubiera fallado poco a poco, dejándola helada. Se llevó una mano a la boca, su respiración se volvía cada vez más rápida. Su reflejo en la pantalla mostraba la mentira hecha carne. Eduardo, no es lo que parece. La frase más barata del repertorio. Me eché a reír. No una risa de alivio, no una risa de ira. Era una risa hueca, seca,
de alguien que había cruzado una línea que ya no tenía regreso. No es lo que parece, repetí, saboreando las palabras. Entonces dime, Valeria, ¿qué carajos es? Explícame, anda, ilumíname. Ella tragó saliva, dio un paso hacia atrás. Su instinto le gritaba que corriera, que buscara una salida. Yo ya no era su marido. Era algo más. Algo que nunca había visto en mí. Yo, no sé. Se tambaleó, buscando palabras que no existían. Y entonces, cuando abrió la boca de nuevo, la puerta de la habitación se abrió de golpe. El cabrón. Él. El mismo idiota de la grabación. Entró con la confianza de quien cree que tiene derecho a estar aquí. Bebé, olvidaste, empezó a decir, y entonces me vio. El silencio se hizo una bestia en medio de la habitación. Nos miramos como dos animales en una jaula. Mis nudillos crujieron cuando cerré el puño. La rabia, que había estado contenida, se desbordó como una represa rota. Di el primer golpe sin pensarlo. Mi puño impactó su mandíbula y su cabeza giró con la fuerza del impacto. El idiota tropezó hacia atrás, tambaleándose, tocándose la boca como si no pudiera creer lo que pasaba. Eduardo, no. Gritó Valeria, pero ya no había marcha atrás. Le di otro golpe, directo al estómago, haciéndolo doblarse en dos. Se recuperó rápido, más de lo que esperaba, y de repente ya tenía sus manos en mi cuello. No lo dejé tomar control. Con un movimiento brusco, lo empujé contra la mesa, los vasos de champaña estrellándose en el suelo. Se levantó tambaleante, escupió sangre y me miró con odio. Ahora sí, esto era una pelea de verdad. Dos cabrones midiéndose, cada uno con razones para querer ver al otro en el suelo. Basta. Chilló Valeria, intentando interponerse. Pero ya era tarde. Su amante lanzó un puñetazo y lo esquivé por poco. Contraataqué, directo a su costado, haciéndolo tambalearse de nuevo. Nos golpeamos como bestias sin razón, sin palabras, solo con los puños y la furia desbordada. Fue su error lo que terminó la pelea. Se lanzó contra mí sin pensar, sin estrategia. Lo esquivé, usé su propio impulso en su contra, y lo hice chocar contra la cómoda con toda la fuerza de su torpeza. Cayó al suelo, jadeando, derrotado. Respiraba agitado. Yo también. Nos quedamos así unos segundos. La habitación hecha un caos. Valeria temblando, sin saber qué decir. Yo, de pie, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas. No había ganado nada. Pero al menos ahora, ya nada estaba oculto. Recoge tus cosas, Valeria, dije, mi voz rasposa, implacable. Y lárgate. No quiero volver a verte. Ella abrió la boca, pero no salió nada. Sabía que había perdido. Sabía que no había palabras que la salvaran ahora. El telón cayó sobre la farsa. Y yo, por primera vez en esa puta noche, sentí un alivio brutal. No hubo vuelta atrás. La puerta del hotel quedó atrás, y con ella, todo el teatro de mentiras. La calle me recibió con su frialdad indiferente, luces de neón reflejadas en los charcos de lluvia vieja, el aire cargado con el olor de fritanga y escapes de autos. No sabía si quería caminar hasta quedarme sin suelas o meterme a la primer cantina y perderme en un vaso tras otro. El asco me hervía en el pecho. No solo por Valeria. Por todo. Por los años que había creído en esa mentira con piernas. Por los malditos aniversarios, por las veces que le había besado la frente pensando que había encontrado un hogar en ella. Puro teatro, puro cuento barato. Y el pendejo de la función era yo. Caminé sin rumbo, sin ganas de volver a la casa que ya no se sentía mía. Cada paso era un recordatorio de la realidad que había tratado de ignorar. La ciudad seguía su curso, ignorante de mi mierda personal. Pasé junto a una taquería donde un cabrón con la camisa abierta reía con la boca llena, escupiéndole palabras grasientas a una mujer que también reía. Me dieron ganas de estrellarle la cabeza contra la mesa. Seguí.
Mis pies me llevaron hasta el depa de Gustavo. No tenía a dónde más ir. Mi amigo de toda la vida, el cabrón que me había visto con el uniforme escolar todo roto, el que me había recogido del suelo cuando el viejo de mi casa me dejaba doblado del dolor. No hubo necesidad de explicaciones. Abrió la puerta y me dejó pasar. Su sala olía a cerveza y a ropa sucia. ¿Tienes algo fuerte?, pregunté. Gustavo ni siquiera contestó. Fue directo a la cocina y sacó una botella sin etiqueta. Me sirvió en un vaso de plástico. Me lo pasé de un trago. Ardía como 1000 demonios, pero no me importó. ¿Quieres hablar?, negué con la cabeza. No había palabras para explicar cómo se siente cuando te arrancan la dignidad de un zarpazo. Me dejó en paz. Así era Gustavo. Sabía que a veces el silencio era la única medicina. Solo puso un disco viejo, de esos de rock de cantina, y me sirvió otro vaso. La noche avanzó a su propio ritmo. La bebida hizo su efecto. La rabia no se iba, pero se adormilaba, como una bestia esperando su momento. Gustavo solo miraba de reojo, esperando el momento en que yo decidiera abrir la boca. Cuando lo hice, ni siquiera me reconocí a mí mismo. Valeria me vio a la cara y me mintió sin parpadear. Me llamó por teléfono desde la cama donde acababa de revolcarse con ese cabrón, y fingía. Como si nada. Como si yo fuera un puto idiota. Gustavo no dijo nada. Solo apretó la mandíbula. Y lo peor, seguí, con la voz ronca, es que ahora no sé qué sigue. No quiero verla, pero tampoco quiero que se quede con todo. Con la casa. Con el carro. Con el respeto de la gente. Como si yo fuera el malo de la historia. Gustavo resopló. ¿No vas a dejar que se salga con la suya? No era una pregunta. Era una afirmación. Y en su voz había una certeza que me devolvió un poco de fuerza. No. No iba a dejar que esa mujer se largara como si nada. No iba a ser el pendejo que se agacha y deja que lo pisoteen. Si Valeria pensaba que esto iba a ser fácil, estaba muy equivocada. La venganza comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Y esta vez, yo iba a tener el control. La resaca pegó como un ladrillo en la cara. El cuarto de Gustavo olía a alcohol estancado y a desesperanza. El sol se colaba por la ventana con una crueldad casi personal, y el dolor de cabeza era un recordatorio de que la realidad seguía allí, esperando para clavarme las uñas otra vez. Me incorporé con un gruñido. El piso frío bajo los pies, la boca seca, el estómago revuelto. Gustavo seguía roncando en el sillón con una botella vacía en la mano. Cabronazo. Siempre le había envidiado su capacidad de dormir entre ruinas. Pero yo no podía quedarme aquí. Había cosas que hacer. Valeria pensaba que esto se había acabado. Que su jueguito había terminado con un portazo en el hotel y que ahora podía seguir con su vida, tal vez con ese imbécil que tuvo la desgracia de cruzarse en mi camino. Pero yo no era un hombre que desaparece sin más. Si ella quería jugar, le iba a mostrar lo que era perder. Me metí al baño de Gustavo y me vi en el espejo. Parecía un perro callejero después de una tormenta. Me enjuagué la cara, me pasé los dedos por el cabello, tratando de recordar cómo se sentía estar en control. No importaba. A partir de ahora, cada paso iba a ser calculado. Lo primero era la casa. Mi casa. No iba a dejar que esa mujer se quedara con todo como si yo fuera el que sobraría en la historia. Tomé mis cosas y salí sin hacer ruido. No necesitaba despedidas. El camino se sintió eterno. Cada esquina me traía recuerdos que ahora parecían de otra vida. El café donde le compraba sus caprichos, la panadería que decía que olía a infancia. Todo estaba envenenado. Pero eso no importaba. No más. Cuando llegué, la puerta seguía igual. La llave entró sin problemas. Entré y aspiré profundo. Ahí estaba todo, congelado en una normalidad insoportable. El olor de su perfume todavía impregnado en el aire, los zapatos alineados junto a la puerta, el sonido distante de la lavadora funcionando.
Como si nada hubiera pasado. Como si ella no fuera una maldita traidora. Me dirigí a la habitación. El armario de ella seguía igual. Ropa perfectamente doblada, todo en su sitio. Abrí la cómoda y encontré su caja de joyas. Esos anillos, pulseras y collares que alguna vez le regalé. Cajas de recuerdos que ahora no valían nada. Cerré el cajón de golpe. No estaba aquí para lamentarme. Mi atención se desvió a su escritorio. Ese rincón donde se sentaba a escribir listas, a organizar su agenda. Había un cuaderno abierto. Me acerqué. Y allí, con su letra redonda y cuidada, estaba lo que necesitaba. Un nombre. Luis Andrade. Un número de teléfono, una dirección. No hacía falta ser un genio para saber quién era. Ahí estaba el malnacido, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Sentí una oleada de calor en la garganta, una furia afilada que amenazaba con desbordarse. Inspiré hondo. No era el momento de perder la cabeza. Esto no era un ataque de rabia. Era estrategia. Era paciencia. Arranqué la hoja y la guardé en el bolsillo. Luego, una idea me atravesó la mente. Fui al baño, abrí su cajón de maquillaje y tomé su lápiz labial rojo. En el espejo del baño, escribí con trazos duros, rabiosos, que destilaban todo lo que sentía en ese momento. Nada es para siempre. Me quedé ahí un momento, contemplando la frase, asegurándome de que la viera cuando entrara. Luego me di la vuelta y salí, cerrando la puerta con la certeza de que esta historia aún no había terminado. Había nombres que se quedaban pegados a la piel como heridas sin cerrar. Luis Andrade. Un hombre con un nombre cualquiera, pero con un peso que ahora arrastraba como una cadena oxidada. El cabrón había cruzado una línea que no debía cruzar. Y yo no iba a dejarlo caminar tranquilo como si nada. Sabía dónde encontrarlo. La dirección en la hoja que arranqué del cuaderno de Valeria me llevó hasta una de esas calles donde todo luce igual, donde la monotonía y la seguridad se venden como promesas. Una casa con pasto bien cortado, con una cerca que gritaba normalidad, con ventanas impecables que reflejaban un mundo que a mí ya no me pertenecía. Observé desde el auto, mis manos apretando el volante con una fuerza que hacía crujir mis nudillos. ¿Qué tenía ese cabrón que yo no? ¿Qué carajos lo hacía mejor? Mierda. No era eso. No era competencia. Era la traición, el engaño descarado, la risa en mi puta cara. Era el hecho de que mientras yo hacía planes, mientras yo creía en el amor de Valeria, ella ya había puesto su piel en otras manos. Luis salió de la casa sin saber que lo observaban. Un tipo común, con un aire de seguridad inflada, de esos que se creen intocables. Vestido como si la vida le debiera algo. Caminó hasta su coche, sin imaginar que alguien con los dientes apretados lo seguía con la mirada. Lo seguí. Sin prisas, sin llamar la atención. Solo un auto tras otro, una sombra que se alargaba con el sol de la tarde. Lo vi entrar a un restaurante, uno de esos lugares donde la gente se cree importante porque la servilleta es de tela y no de papel. Me estacioné a una distancia prudente. Observé. Esperé. Al poco rato, Valeria apareció. Ahí estaba ella, vestida para impresionar, con esa sonrisa que una vez fue mía. Se inclinó sobre la mesa, tocó la mano de Luis como si fuera lo más natural del mundo. Reí de manera seca. Puta ironía. ¿Cuántas veces había estado yo en ese mismo lugar, mirándola así, creyendo que era especial? Un imbécil sin remedio. Mi visión se redujo a un túnel. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que hiciera algo, para que les arrancara la farsa en pleno acto. Pero no. Esto no era sobre un arrebato. Esto no era un berrinche de despechado. Esto tenía que ser algo más grande. Algo que no pudieran ignorar. Esperé a que terminaran. A que salieran juntos, a que caminaran hasta su auto con la seguridad de quien no tiene nada que temer. Cuando Luis entró al coche y Valeria se acomodó en el asiento del copiloto, me acerqué.
Golpeé la ventana con los nudillos, con calma, con intención. Luis giró la cabeza y en el instante en que me reconoció, el color se le escurrió de la cara. Abrí la puerta del auto antes de que pudiera reaccionar. Lo jalé por la camisa y lo sacé de un tirón. Valeria gritó mi nombre, pero no me importó. Tú y yo vamos a hablar, escupí entre dientes. Luis intentó soltarse, pero lo estampé contra la puerta del coche. Eduardo, por favor. La voz de Valeria sonó como una excusa barata. No la miré. Dime algo, cabrón, murmuré, apretando el puño contra su pecho, ¿valía la pena? Luis tragó saliva. Sus ojos brincaban de lado a lado, buscando una salida que no existía. Yo no sabía que todavía estabas con ella. Reí de nuevo. Una risa hueca, cortante. ¿Eso crees que importa? Luis respiró hondo, tratando de recomponerse. Pero yo ya lo tenía donde quería. Me aseguré de que sintiera cada palabra, cada maldito segundo de lo que venía. Te equivocaste de hombre, Luis. Y ahora vas a aprender lo que significa jugar con fuego. Valeria lloraba, suplicaba. Pero no había vuelta atrás. Lo que empezó como un engaño ahora sería su maldición. Y yo me aseguraría de que sintieran cada gota de su propia medicina. No era suficiente. No bastaba con ver el miedo en los ojos de Luis, con escuchar los sollozos de Valeria que ahora parecían veneno saliendo de su boca. Esto tenía que marcarles, dejarles claro que yo no era el que se quedaba viendo desde la sombra mientras se reían de mí. Solté a Luis con un empujón. Tropezó contra su auto y se agarró del espejo lateral para no caer de rodillas. Valeria se aferró a su brazo, como si eso pudiera hacer que la realidad desapareciera. Pero no había escape. No para ellos. No tienes idea de en lo que te metiste, cabrón, escupí, sintiendo la bilis de la rabia en la garganta. Luis intentó recuperar la compostura. Fracasó. Estaba pálido, respirando entrecortado, el tipo de hombre que nunca pensó que habría consecuencias por sus chingaderas. Valeria siguió con su teatro, sus lágrimas de cocodrilo, su boca balbuceando excusas que no me interesaban. Por favor, Eduardo, no hagas esto más difícil. Reí. Una carcajada seca, hueca. ¿Difícil? Esto apenas comienza. Di un paso adelante, sentí como el aire entre nosotros se tensaba. Luis se encogió, su instinto de rata sabía que no podía ganar esta. Valeria apretó los labios, queriendo seguir con su juego, pero la máscara se le resbalaba. Me quitaste algo, Andrade, dije con la voz baja, peligrosa. Ahora es mi turno. Me di la vuelta sin esperar respuesta. Caminé con pasos pesados hacia mi auto, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No necesitaba hacer más en ese momento. No todavía. Cuando me metí en el carro y encendí el motor, mi mente ya trabajaba a toda velocidad. Había una forma de hacer esto bien, de que no solo quedara en una escena de callejón. Esto tenía que doler, tenía que hundirse en sus huesos y quedarse allí. Aceleré y dejé atrás a la pareja de infelices. La noche fue larga. Me refugié en el depa de Gustavo otra vez. Él no preguntó mucho, solo me pasó un trago y encendió un cigarro mientras veía la tele sin volumen. Sabía que cuando estuviera listo, hablaría. Y cuando por fin lo hice, fue con la determinación de alguien que ya no tiene nada que perder. Voy a arruinarla, dije, con la voz ronca de tanto pensar. No con golpes, no con escándalos. La voy a destruir desde dentro. Se va a quedar sin nada. Gustavo asintió lentamente, exhalando humo. ¿Y por dónde vas a empezar? Saqué la hoja que había tomado del cuaderno de Valeria. El nombre de Luis Andrade brillaba en la luz tenue de la habitación. También había un par de notas, fechas, citas. Movimientos de dinero. Ese pendejo tiene algo que perder, susurré, dejando que la idea tomara forma. Y voy a encontrar su punto débil. No había prisa. No esta vez. No se trataba de un arranque de celos, de un berrinche de hombre traicionado.
Se trataba de justicia. Se trataba de que ellos entendieran que cada decisión tiene su precio. Gustavo me miró y luego soltó una risa corta. Cabrón, si yo fuera ellos, me iría del país. Sonreí. Porque sabía que no tenían a dónde correr. No había marcha atrás. Ahora todo era un maldito reloj de arena deslizándose grano a grano hasta que el momento llegara. La venganza ya estaba en movimiento, encajada en la carne como una espina imposible de arrancar. No era cuestión de ira ni de impulsos. No, esto era frío, metódico, un ajuste de cuentas que Valeria y Luis Andrade no iban a ver venir hasta que fuera demasiado tarde. Los primeros pasos fueron sutiles. Unas llamadas aquí, un par de contactos allá. Andrade no era un santo, eso lo sabía desde el momento en que vi esos números en el cuaderno de Valeria. Negocios turbios, tratos en la sombra, nada ilegal pero todo lo suficientemente sucio como para que un poco de luz en el lugar correcto le hiciera temblar las piernas. Pasé días observándolo, estudiándolo. Cuando entraba y salía de su oficina, qué rutas tomaba, quiénes eran sus aliados y quienes lo veían con desconfianza. Valeria, en cambio, estaba ajena a todo. Seguía con su vida, creyendo que yo simplemente había desaparecido. Lo había visto 1000 veces antes, la gente asumiendo que si no haces ruido, ya estás vencido. Error. El primer movimiento llegó como un rumor. Un periodista de una de esas revistas financieras, hambriento por algo con lo que rellenar su columna, recibió un sobre con información sobre ciertas irregularidades en los negocios de Andrade. Nada explosivo, pero lo suficiente para que la duda se sembrara. Un par de llamadas anónimas a clientes clave. Un desliz en redes sociales que parecía inocente, pero que, al caer en los oídos correctos, se convirtió en un incendio. Andrade empezó a notar que algo andaba mal. No dormía bien, llegaba a su oficina con el ceño fruncido, su teléfono siempre pegado al oído. Sabía que algo se movía en su contra, pero no sabía de dónde venía. Y ahí estaba la belleza de todo esto. Mientras tanto, Valeria se iba desmoronando poco a poco. Un día, su tarjeta fue rechazada en una tienda de lujo. Otro día, el auto de Andrade amaneció con las llantas reventadas. Pequeños cortes, golpes quirúrgicos en la estructura de su mundo perfecto. Vi su desesperación reflejada en la forma en que su sonrisa se volvió más tensa, en cómo evitaba mirarse en los espejos demasiado tiempo. El clavo final fue un sobre que dejé en su buzón. No era una carta de amenazas, no era una declaración de guerra. Solo contenía una copia de la factura de la suite del hotel donde los había visto juntos, el recibo de la botella de champán que yo había comprado para nuestro aniversario. Y una nota, escrita con la frialdad de un verdugo paciente. Nada se olvida. Nada se perdona. Para ese punto, Andrade ya estaba al borde del colapso. Sabía que alguien lo estaba cercando, pero no sabía quién y por qué. Y Valeria, ella ya entendía. Las miradas furtivas en el espejo retrovisor, el sobresalto cada vez que sonaba su teléfono. Era hermoso ver cómo la seguridad de su mentira se derrumbaba. No necesitaba gritar, ni amenazar, ni buscar confrontaciones físicas. Solo los estaba dejando ahogarse en su propio miedo. Y lo mejor de todo, esto todavía no había terminado. El silencio es el mejor cuchillo. No grita, no advierte, no amenaza. Simplemente corta, lento y profundo, hasta que la herida es irreversible. Y yo había perfeccionado el arte de callar mientras desmoronaba a Valeria y a su nuevo juguete. Ahora todo era más sencillo, casi natural. Como un cirujano con las manos firmes, eliminando lo podrido sin dejar rastros innecesarios. Valeria había empezado a encerrarse en casa. La antes presumida reina de las fiestas, de los brunch de domingo y los viajes improvisados, ahora se ocultaba tras las cortinas como una rata temblorosa. Sabía que algo venía, pero no podía ponerle nombre. Andrade también lo sentía. Se movía nervioso, hacía llamadas frenéticas, buscaba en los rincones de su negocio una grieta que explicara por qué todo se desmoronaba. Pero la respuesta no estaba en sus cuentas ni en sus empleados.
La respuesta era yo. Decidí que era el momento de que ambos sintieran el filo de la verdad. No hubo necesidad de violencia, no hubo necesidad de golpes. Lo que hice fue un ajuste de cuentas quirúrgico. Los contactos que hice en el pasado ahora servían para algo más que charlas vacías. Un reporte financiero anónimo a Hacienda con inconsistencias en las declaraciones de Andrade. Una filtración a los clientes más importantes de su empresa, sembrando dudas sobre su solvencia. Un mensaje privado a su esposa, porque, claro, el muy idiota tenía una, con fotos de él y Valeria en el hotel. Ese fue el golpe más dulce. No porque quisiera justicia para ella, sino porque sabía que, como cualquier fiera herida, su reacción sería feroz. Y lo fue. Una tarde, estacionado en una calle paralela a la casa de Andrade, vi el espectáculo desde la distancia. La mujer de Andrade irrumpió en la casa, furiosa, gritando, rompiendo cosas. Vi a Valeria correr como una niña asustada mientras los insultos llovían sobre ella. Vi a Andrade tratando de calmar la situación, pero se notaba que su mundo ya estaba en llamas. Yo solo me recliné en el asiento y disfruté del caos. Pero esto aún no había terminado. A los 2 días, Valeria intentó llamarme. No contesté. Luego llegaron los mensajes, primero fríos, secos, como si aún tuviera alguna superioridad moral que sostener. Después, desesperados. Necesitamos hablar. ¿No entiendes lo que está pasando? Por favor, Eduardo, al menos dime qué quieres. ¿Qué quería? Quise muchas cosas. Quise arrancarle el alma como ella me arrancó la dignidad. Quise verla sufrir, verla llorar hasta que no pudiera respirar. Pero sobre todo, quería que sintiera lo mismo que yo sentí cuando la vi con ese otro cabrón. No le respondí. En cambio, dejé que su propio mundo la aplastara. Andrade estaba acabado, su nombre en la lista negra de sus propios clientes, su reputación pisoteada por su propia hipocresía. ¿Y Valeria? Valeria era solo una sombra, un fantasma de lo que alguna vez fue. La vi por última vez una semana después, sentada en un café de mala muerte, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Parecía una mujer que ya no pertenecía a ningún lado, una que había perdido la seguridad que la sostenía en alto. Me vio y, por un momento, creí que se levantaría, que me pediría algo, una explicación, una oportunidad, una mentira más para sostenerse. Pero no lo hizo. Sabía que no quedaba nada. Me fui sin decirle una palabra. La venganza no es dulce. No es una película con un cierre limpio. Pero es justa. Y eso era todo lo que necesitaba.